Buenos días, un saludo desde Lima a mis queridas hermanas, a los miembros de la fraternidad, a las familias, a todos los que habéis querido estar con nosotras para vivir este tiempo de Pascua. Hoy es Viernes Santo, estamos en el misterio de la pasión de Jesús y por eso la clave de la que voy a hablar hoy será la muerte de Jesús. Vamos a contemplar a Jesús que muere en una cruz, a Jesús que es el Hijo y es el hermano. Voy a servirme para ayudarme en esta meditación de un sencillo PowerPoint que he hecho, que espero que les pueda ayudar a través de las imágenes que he preparado a seguir mejor esta meditación. Como decía antes, el título de esta clave es La muerte de Jesús, el Hijo y el hermano. Vamos a contemplar a este Dios que muere, vamos a entrar en el misterio de su pasión. Y vamos a partir en esta clave del misterio del dolor, del misterio del sufrimiento, de la enfermedad, de la angustia, de la muerte. En realidad, os estoy invitando a partir del momento actual en el que estamos, donde un virus nos ha sumergido en un panorama abrumador. La muerte ha pasado por nuestro mundo, asolando calles y familias, cortando caminos de encuentro y posibilidades de trabajo y de vida, así nos decía Madre Prado en la carta de comunión de este año. Pues quiero partir de aquí porque hoy viernes de pasión no podemos entender la pasión del Señor, no podemos comprender la muerte del Señor sin asumir nuestra carne sufriente, herida, doliente. No podemos comprender la muerte de Jesús sin comprender esta carne que nos hace sangrar, que nos desgarra, que nos estremece. Porque Él asumió nuestra carne, Él asumió nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra enfermedad, nuestra soledad, nuestros agobios, nuestros miedos. Él ha asumido con su muerte nuestras muertes. Vamos a ayudarnos a lo largo de esta meditación de las imágenes de Juan Genovés, un pintor español que precisamente murió el año pasado. Sus cuadros no son pintura religiosa, pero son cuadros que nos transmiten muy bien el dolor humano, el misterio de la muerte, y creo que nos pueden ayudar mucho en esta meditación. La figura dominante, como decía antes, que vamos a contemplar va a ser la de Jesús. Jesús, Hijo de Dios y hermano nuestro, que muere en una cruz. Pero voy a referirme también a otros personajes, sobre todo del Antiguo Testamento, que nos van a ayudar, por un lado, a reconocer, o mejor dicho, a enraizar antropológicamente las dinámicas universales que todos nosotros tenemos ante la muerte. Y por otro lado, estos personajes nos van a ayudar a anticipar tipológicamente el sentido de la muerte de Jesús. De tal modo que aunque esta clave va a estar centrada en la figura de Jesús, el Hijo y el hermano, a través de su muerte pues vamos a contemplar hoy a tantos hijos muertos y lo vamos a hacer a través de dos figuras, de Abel y de Caín. Y partiendo de la muerte de tantos hijos y hermanos nuestros, pues queremos también descubrir en la cruz la vida nueva que Él nos trae, la fraternidad que Él renueva y una figura del Antiguo Testamento que prefigura también a Jesús es José. Vamos también a entrar en la historia de José para pasar por último a contemplar a Jesús, a este hijo y a este hermano, aunque en cada uno de los personajes ya está prefigurada su historia. Y comenzamos, por tanto, por los hijos muertos.
Vamos a comenzar esta clave entrando en este misterio de la muerte y comienzo haciéndote una pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Qué muertos tienes en tu corazón? ¿Qué muertes has vivido tú? Porque cada uno de nosotros, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros contextos concretos, pueblos, países, podemos hacer memoria y seguramente nos encontramos con rostros concretos, con personas queridas que incluso hemos podido perder durante este tiempo de pandemia. Seguramente que alguno de nosotros tenemos más de una muerte. Y sobre todo todos tenemos alguna muerte dolorosa que asumir, de ahora o quizás de hace tiempo. Pero también tenemos que preguntarnos qué muertes no hemos visto o de qué muertes hemos pasado de largo, qué muertes nos han provocado rechazo, de qué muertes hemos huido. O tal vez tendremos que preguntarnos ¿qué te mata a ti por dentro? ¿Qué te mata a ti por dentro? Porque tal vez vivo sin vivir en mí, no en el sentido de la santa, sino que toda la realidad que nos rodea, este panorama desolador, puede que me haya arrebatado la esperanza y la fe y la vida. Y tal vez soy yo este hijo muerto, porque la muerte, como decía antes, me ha arrebatado la vida, sobre todo la vida en Dios. Y resulta que estas circunstancias pues me hacen como elegir o han puesto en primer lugar a la tristeza, la desesperanza, el desaliento. ¿Soy yo este hijo muerto? Vamos a comenzar haciéndonos esta pregunta. ¿Soy yo este hijo muerto? Y vamos a preguntarnos esto entrando en la historia de estos dos personajes, Caín y Abel. En la historia de un hijo que mata y un hijo que muere asesinado. ¿Quién es Abel? ¿Quién es Abel? Pues Abel es el hermano que muere en manos de su hermano, por tanto es el hijo asesinado, aquel al que se le arrebata la vida, aquel sobre el que se atenta directamente. Abel no elige morir, sino que se le impone la muerte. El daño cae sobre él de manera inesperada, de manera desconcertante. Y será Caín, su hermano, el que nos dice la Sagrada Escritura en Génesis 4:8, que le mató, el que le quita la vida. Por lo tanto, Abel es víctima y representa hoy a tantos hermanos y hermanas nuestros que sufren la muerte causada por otro, por un hermano, por el hermano cercano y confiable. Con Abel podemos recordar hoy a tantos hermanos que han sufrido daños irreparables, que tienen heridas demasiado profundas y sangrantes. Ponemos, por tanto, al comienzo de esta meditación la mirada en el hermano que sufre, aquel al que se ha dirigido el mal de los otros, el que sufre soledad, abandono, injusticia, el que padece enfermedad, el hermano que muere a causa de otros. Ponemos la mirada especialmente en la muerte del inocente. La malicia del corazón de Caín ha terminado en el asesinato de Abel. Abel era su hermano, el que tenía que haber sido amado y protegido. Abel no hizo ningún mal. Y sin embargo, Abel va a sufrir las consecuencias del mal de su hermano, va a sufrir las consecuencias de la crueldad de su hermano y yo diría quizás las consecuencias de la debilidad de su hermano. Nos dice la Sagrada Escritura en Génesis 4:5 que Caín se irritó en gran manera y se abatió su rostro.
Bueno, pues Abel representa aquel que sufre el mal del otro, el mal causado por el cercano. Y por lo tanto, Abel es víctima. Hoy podemos hablar de las víctimas de la pandemia, las víctimas de un virus que mata. Hoy Caín se llama COVID. Esta enfermedad ha terminado con la vida de muchos hermanos nuestros. En el momento actual, la pandemia ha arrojado una sombra de muerte sobre nuestra humanidad. Nos enfrentamos no solamente con la muerte de personas singulares, sino también con la pretensión de querer reinar la muerte en nuestro mundo. Como dice el libro del Apocalipsis, vi salir un caballo verdoso, su jinete se llamaba Muerte y los acompañaba el Hades. Apocalipsis 6:8. Los cristianos en este momento tenemos que ser capaces de mirar a la muerte a los ojos, de registrar su dolor y la tristeza que trae consigo, pero tenemos que negarnos a sucumbir bajo su hechizo. Hace muy poquito me contaban de un hermano dominico que estaba a punto de morir y sabiendo pues que era el momento final, llamó a todos los hermanos de su comunidad y les pidió que viniesen a su habitación, y estando todos los hermanos con él, pidió renovar las promesas del bautismo. Y lo que les dijo a sus hermanos es: me he pasado toda la vida predicando la resurrección, pues no quiero que sea mera teoría. Quiero morir pues con la conciencia, ¿no?, de saber que lo que he predicado ahora lo puedo hacer vida en mí. Y por eso hizo este gesto de renovar las promesas bautismales, de delante de sus hermanos profesar que él cree en la vida eterna. Bueno, pues este hermano desafió así a la pretensión de la muerte de ser soberana. Sabemos que muchos hermanos nuestros han muerto solos en hospitales, y esto es muy doloroso, pero nuestro testimonio como creyentes en este momento nos tiene que recordar, y tenemos que testimoniar que la muerte no puede separarnos a uno de otros, y sobre todo que la muerte no puede separarnos de Jesús, aunque estemos solos en un hospital, porque la Iglesia es comunión, y es comunión de vivos y de muertos. Sin embargo, nos sentimos abatidos por esta muerte y preguntamos: ¿hasta cuándo, Señor? Como dice el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Señor, va a durar esta pandemia? ¿Hasta cuándo el personal sanitario va a tener que trabajar durante horas y horas y horas a riesgo de sus vidas? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ver a nuestros seres queridos y de abrazarles y de estar junto a ellos? Me puedo preguntar incluso: ¿hasta cuándo voy a vivir? Es un momento difícil. Una ausencia breve acentúa la expectativa, pero cuando esa ausencia se alarga, carcome nuestra humanidad. Eso nos está pasando. Le preguntaron a Martin Luther King hasta cuándo su gente iba a ser capaz de vivir la opresión. Y él, con muchísima serenidad, respondió lo siguiente: por difícil que sea este momento, por malograda que sea esta hora, no será por mucho tiempo, porque la verdad pisoteada en la tierra surgirá nuevamente. ¿Tardará? No mucho. No mucho, porque Él levanta ya los corazones de los hombres ante su sede de justicia. Oh, apresúrate, alma mía, a responderle. Alégrense mis pasos, nuestro Dios está ya en marcha y viene. Dios no tarda para Luther King.
Pero no tarda no porque hay una fecha en la que se va a terminar la injusticia o los prejuicios, sino porque él ha aprendido a vivir cada día con esperanza. En el año 1945, cuando la Gestapo llegó para llevarse a Bonhoeffer y ser ejecutado, él apenas tuvo tiempo de susurrar un mensaje a su compañero de celda para que se lo transmitiese a su mejor amigo. Y lo que le dice a este compañero, le dice, esto es el fin, pero para mí es el comienzo. Nuestra victoria está asegurada. Pues cuando nuestros calendarios habituales se hayan destrozados, cuando no tenemos idea de cuándo va a terminar esta pandemia desconcertante, el secreto está en vivir nuestros días con esperanza, en renovar nuestra fe en la eternidad. Como decía Bonhoeffer, nuestra victoria está asegurada. Aunque parezca que es el final, es el comienzo. A mí me parece que una de las claves para superar este momento es tan simple, bueno, simple, es una manera de expresar, quizás puedo decir, una de las claves es un inaudito reto de vivir el día a día, de vivir bien cada día. Se trata de dejar el pasado con su agobio, de estar abiertos al futuro con su promesa, pero sobre todo de vivir el presente con esperanza. Seguir esperando en esta pandemia quizás es lo más difícil que tenemos que hacer en estos momentos, pero tenemos que esperar con Dios que es el Dios de la vida, que es el Dios de la vida y que ha vencido a la muerte. Pero no solamente el COVID nos trae la muerte, porque son muchas las muertes que acechan a nuestra vida. Aunque a nosotros nos aterrorice mucho este virus, la muerte a muchos les llega antes por hambre, por otro tipo de enfermedades, por el abuso de los por el abuso de los poderosos, por el odio a la fe. Bueno, pues me quiero detener en estas otras muertes, especialmente en una de ellas, en la de los abusos. En la figura de Abel podemos reconocer también el sufrimiento de aquellos que han experimentado la crueldad del hombre. En Abel podemos reconocer a tantas víctimas. Abel fue la víctima de su hermano Caín, pero también podemos reconocer en la figura de Abel a tantos que han sido víctimas de hermanos confiables y cercanos, de personas que eran queridas, que representaban cuidado y protección, custodia y consejo. Quiero leer el testimonio de una víctima, bueno, un párrafo muy pequeño. Todo comenzó un día después de una confesión. Él me forzó, yo me resistí y me castigó. Como un depredador que acecha a su víctima, él llevaba mucho tiempo cercándome. De manera gradual y sutil había ido neutralizando mis defensas al mismo tiempo que tejía una red que, sostenida en la confianza, impedía presagiar lo que iba a suceder. Cuando consideró que ya estaba lista, me asaltó. Hoy sé, después de muchos años, que en ese preciso instante en que el agresor cruzó los límites entre los que debe transcurrir una relación de cuidado, se desencadenó un mecanismo perverso de transferencia de la culpa que me convirtió automáticamente en su víctima. Así de cruel es el estallido de una relación de abuso cuyo fin último es el sometimiento y la posesión. Son palabras duras. Y yo me pregunto, ante un testimonio como este, ¿será posible salir de tanto mal? ¿Será posible una vida sin víctimas?
¿Será posible una vida sin crueldad? Porque descubrimos que nuestra vida está plagada de violencias y crueldades. Y este dolor no nos es ajeno. Muy al contrario, está demasiado cerca. Impregna nuestra estructura comunitaria y la estructura social que nos rodea. Brota en medio de nuestra iglesia, pero también en lo íntimo de nuestro ser. Es obra de uno y de muchos. Jesús muere porque los hombres mueren. Jesús muere en Abel, muere con cada hombre que muere hoy. Jesús muere con cada víctima. Quizás nos atrae ser hijos en el Hijo, pero no nos atrae ser hijos en el Hijo que muere, en el Hijo que va a morir. No queremos la muerte, no queremos más muertos. En este año hemos palpado la vulnerabilidad hasta niveles extremos. Hemos palpado nuestra debilidad y en general la del mundo en el que vivimos. Pocas veces habíamos vivido y de un modo tan continuado rodeados de tanta enfermedad, de tantas muertes, de tantos desgarros, rodeados de dolores tan hondos. Sí, hoy los hombres mueren y nosotros también. Pero el hombre no soporta tantas muertes. Anoche mismo hablaba yo con una señora que la habían puesto en comunicación conmigo porque realmente estaba viviendo un momento muy grande de desesperanza y me decía, es que no puedo más, ha muerto un hermano mío, hoy me he enterado de la muerte de mi vecino, la amiga íntima de mi hija, ¿cuántas muertes más podemos soportar en tan poco tiempo? Ante tanto dolor el hombre grita, sálvame, Señor, sálvame de la garra del mastín, de las fauces del león, de los cuernos del búfalo. Sálvame de estas agresiones brutales que nos quitan la vida. Sálvame de aquello que nos hace perder la apariencia humana. Sálvame de la violencia, sálvame de la muerte. Esta súplica, este grito nos lleva al Gólgota con Jesús. Nos lleva a los pies de la cruz y allí nos encontramos con este Dios que muere con nosotros. Nos encontramos con su pasión y nos encontramos en Él con la nuestra, con nuestras muertes. Jesús muere hoy con los que mueren, Jesús muere hoy con las víctimas, muere hoy con los hijos muertos, muere con Abel. Muchos en este tiempo se han preguntado ¿dónde está Dios? ¿Se ha marchado Dios de nuestras vidas? Y no comprenden los que se hacen esta pregunta que Dios está ahí con el que muere. Que Dios muere por ti y hace suyo tu dolor. Que asume en la cruz tu muerte, que muere por ti y contigo. Hoy contemplamos en la cruz la divinidad herida. Contemplamos al ecce homo, al hombre inocente que sufre contigo, por ti. Él está en la cruz, muriendo por ti, contigo, y desde allí nos ofrece la vida, la vida. Abel prefigura, por tanto, a Jesús. Igual que hoy el hombre que sufre puede reconocerse en este Dios clavado en el madero. Y vamos a entrar en la historia de Caín, Caín es el hijo que asesina a su hermano y matando a su hermano, de alguna manera, Caín se mata a sí mismo. La conocida historia de Caín no es ajena a la nuestra. Habla de otra muerte distinta, habla de la muerte que damos al hermano, al cercano. Podemos reconocer también en Caín la muerte que nosotros damos a los más cercanos por indiferencia,
cuando rechazamos a los hermanos por prepotencia, poder y abuso. Vamos a entrar en esta historia de este hijo, en la historia de Caín, el asesino que se condena a sí mismo matando al hermano. Y encontramos en primer lugar en la historia de Caín violencia. La comunidad ya hemos reflexionado antes sobre este primer gesto de nuestra humanidad, sobre este primer gesto como de nuestros orígenes que nos describe el relato bíblico. Este primer acto del hijo, que es el asesinato, el terrible asesinato de su hermano, donde vemos que no hay compasión, que no hay lástima, que hay crueldad. La violencia, por tanto, aparece como algo que está al principio, aparece como originaria y con ella el drama que conlleva. Caín mata a su hermano, al que tenía su propia sangre, al cercano, al prójimo. Y con esta muerte inaugura la historia universal de la humanidad con un fratricidio. El hermano no es amado, sino asesinado. Desaparece con este acto el amor, la ternura, la confianza, la aceptación y prevalece el rechazo, la envidia, los celos que van a llevar a la destrucción del hermano. Apunta, por tanto, este relato al impulso de agresión, a la violencia que todos llevamos dentro. En el mundo animal, cuando hablamos de experiencia de crimen, mejor dicho, en el mundo animal no podemos hablar de la experiencia de crimen, porque de alguna manera la violencia instintiva está como ligada a las necesidades de supervivencia, de defensa y de ataque. Pero en la historia de Caín no estamos hablando de este mundo animal, sino del propiamente humano. La forma de vida humana implica, por tanto, la tentación de la violencia. Todos debemos enfrentarnos tarde o temprano a nuestras agresividades hirientes y criminales. En este tiempo de pandemia, por ejemplo, se ha multiplicado la violencia doméstica, al menos aquí en Perú, muchísimo. Pero sin llegar a estos extremos, también pues, he tenido noticia de tantas dificultades que se han dado en el seno de familias muy normales, incluso en el seno de comunidades religiosas, hermanas que no estaban acostumbradas a vivir, a pasar tanto tiempo juntas, donde tanto en las familias como en las comunidades se ha dejado sentir esta agresividad, hiriéndose profundamente unos a otros, proyectando nuestras insatisfacciones y miedos en los más cercanos, hasta hacer a este hermano más cercano víctima de nuestra falta de control. El hermano se convierte, por tanto, en un obstáculo, en molestia, en la limitación insoportable de mi libertad. La enseñanza de la Biblia en este sentido es radical. Nos dice que es entre los hermanos y no entre los desconocidos donde se libera la violencia más tremenda. No solamente la Biblia narra la historia de Caín y Abel, sino que podríamos mencionar muchos relatos bíblicos donde se nos describen numerosos fratricidios, ¿no? Estoy pensando ahora en la historia de Abimelech, que mató a sus hermanos, a 70 hermanos. Esto nos lo narra el libro de Jueces en el capítulo 9. Absalón también dio muerte a su hermano Amnón. Salomón, por medio de Benaías, mató a su hermano Adonías. Jorán asesinó también a todos sus hermanos, como nos narra el segundo libro de las Crónicas. ¿Nos escandalizan estas historias? Bueno, pues aceptar esto significa también aceptar a nivel personal, reconocer
que la violencia o defensa vive en nuestro corazón y que se relaciona con los lazos más íntimos. Antes de que se consumara el asesinato de Abel, Caín ha manifestado un intenso odio envidioso hacia su hermano que nunca termina, sino que se ha ido alimentando continuamente. ¿No debería el vínculo entre los hermanos estar desprovisto de este odio? ¿No debería ser un vínculo de solidaridad, de amor? ¿Qué hay detrás de esta crueldad? ¿Envidia? ¿Ambición? ¿Odio? ¿Anidan estos sentimientos en mi corazón? La envidia es la tristeza por el bien del otro. En el sentimiento de envidia está más bien la vida del otro, la plenitud, la riqueza, aquello que tiene y que yo deseo, que yo anhelo. El odio es en este sentido cada vez más antiguo que el amor, porque encarna la relación del hombre hacia el otro que perturba y que amenaza los límites establecidos de mi propia identidad. El punto más difícil de esta historia es reconocer que aquel al que yo agredo, que aquel al que yo rechazo, que aquel al que yo envidio no es el extraño, no es el extranjero, sino el que vive cerca de mí. No es el que está fuera de mí, sino el que está dentro de mí, aquel que me importa. No soporto que el otro sea lo que yo quiero y mi frustración desencadena rechazo, agresividad, muerte. Caín, por tanto, somos tú y yo. En nuestra fraternidad también podemos tocar estos rechazos en nuestras propias familias, podemos tocar envidias y violencias. ¿Cuántas familias están rotas por enfrentamientos de hermanos? Hermanos a los que no volvemos a dirigirles la palabra por temas de herencia, matándoles en vida. Incluso podríamos hablar de asesinatos comunitarios, es decir, de este tipo de experiencias también en la vida de comunidad. Cuando nos comparamos, dejamos que los celos y las envidias con los que convivimos cada día, pues adquieran más fuerza y más fuerza. Cada vez que rechazamos al hermano o a la hermana que vive a mi lado, reaccionando contra ellos, subrayando sus defectos. Cuando me hago cómplice con otro para criticar, para humillar, para ningunear. Cuando ignoro a alguien, cuando le soy indiferente. Lo contrario a la caridad, hemos escuchado muchas veces decir a Madre Prado, no es la crueldad, sino la indiferencia. Pero yo me preguntaba si no es la indiferencia una manera de crueldad, si no es la indiferencia un asesinato en vida. El Papa Francisco nos ha recordado muchas veces y ha cuestionado la indiferencia como una respuesta que se está dando con mucha frecuencia en nuestro mundo. Y Él nos ha llamado y nos llama continuamente a crear una cultura diferente que nos oriente a superar enemistades y a cuidarnos unos a otros. Nos dice en Fratelli Tutti número 57. A lo largo de esta encíclica, él va a hacer una llamada muy fuerte a construir la cultura del encuentro. La cultura del encuentro. El fracaso absoluto de la fraternidad, esta fraternidad universal que nos invita el Papa a construir, es reconocer que no tenemos hermanos. El fracaso es no reconocer el daño, no solamente que hemos hecho, sino que podemos estar haciendo. El fracaso de la fraternidad es ignorar el sufrimiento del que vive a mi lado. El fracaso es no sentirme responsable del daño cometido. Es rechazar la custodia y la responsabilidad que se me ha dado sobre el hermano. Vivir así significa
ponerme yo en el centro. Esto ocurre cuando de alguna manera tengo una postura narcisista que me impide ver al otro, ver al que sufre, ver el daño que he cometido, porque solamente veo la historia, veo la realidad desde mí. Esto tristemente ocurre con demasiada frecuencia, por ejemplo, en el perfil de los abusadores. Llegados a este punto, cuando la persona es incapaz de reconocer su culpa ante la víctima, la persona ha perdido todo, porque está muerta por su propio crimen, aunque viva. Sin embargo, cuando aparece la culpa, dice Caín, demasiado grande es mi culpa para obtener el perdón, en Génesis 4:13, cuando aparece la culpa, se recupera la humanidad. Esto lo quiero repetir, cuando aparece la culpa, se recupera la humanidad. Caín, reconociendo la monstruosa desproporción entre la envidia y su gesto, se encuentra con la horrible verdad de su acto y asume las consecuencias. El reconocimiento humilde del daño causado abre una puerta a la esperanza, incluso en el mayor de los males. Asumir, por tanto, el conflicto, la violencia, la injusticia, asumir mis conflictos, mis violencias, mis injusticias, de alguna manera es asumir las consecuencias que conlleva la fidelidad al reino. En este año hemos podido palpar los zarpazos de la injusticia tanto en el ámbito global, ¿no? Ante la pandemia hemos visto la desigualdad de los servicios sanitarios y ahora lo estamos viendo con la distribución de las vacunas. Pero también hemos podido probablemente palpar esta injusticia en el ámbito más cercano, no solamente a nivel global. Hoy pues es un día para seguir aprendiendo a asumir los conflictos de la vida, para encajar la violencia, para mirar de frente a estas injusticias, porque sí, los hombres matan y nosotros también lo experimentamos. Tenemos que reconocer nuestras injusticias, nuestras ofensas, violencias y asesinatos. No se trata simplemente de expiar un crimen, sino de realizar, gracias a la asunción de nuestra responsabilidad, un nuevo comienzo. He elegido esta imagen que me encanta, ¿no? Donde aparece una sombra, probablemente es la sombra que nos recuerda la muerte, las faltas, el delito cometido. Pero esta imagen se titula Piedra Blanca. Hay una esperanza también para el victimario. Hay un nuevo comienzo. ¿Es posible nacer de nuevo? ¿Cómo puede nacer uno siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Se pregunta Nicodemo en Mateo 3:4. ¿Se puede renovar la vida? ¿Se puede tener una vida nueva? ¿Puede el victimario empezar de cero? Jesús muere porque los hombres matan. Hoy es Viernes Santo y contemplamos a Jesús muerto. Jesús muere hoy porque los hombres matan. Caín es el hijo asesino, pero sigue siendo el hijo de Dios. Ante la pregunta de Nicodemo de si es posible nacer de nuevo, Jesús habla de que tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, Mateo 3, 14, 16. Tanto ama Dios a sus hijos perdidos, tanto ama Dios al más extraviado, al que cayó en su propio abismo, al que ha perdido toda esperanza, al que cree que nunca va a poder ser perdonado de su delito. Tanto ama Dios a este hijo sin vida, porque quitó la vida,
que envió al único, al Hijo que puede devolverle la vida y dar vida eterna. Volviendo al relato de Caín, es el Señor quien interviene relevando a Caín de su culpa, impidiendo que de ella brote solo muerte, como piensa Caín desesperada y tristemente. Dice Caín, el que me encuentre me matará, en Génesis 4:14. El reconocimiento de la culpa lo convierte en un asesino a los ojos del pueblo. El riesgo inminente de la violencia es que genere más violencia en una espiral caótica sin solución de continuidad. El que golpeó impunemente a su hermano será golpeado a su vez. El asesino será asesinado. Sin embargo, la intervención de Dios puede evitar la infinita repetición de esta violencia. Solo su intervención romperá con esta espiral y le devolverá la vida nueva, la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. A los ojos de Dios, la culpa de Caín no solo debe ser castigada, sino que es también una oportunidad para empezar de nuevo. Vuelvo a poner esta imagen para que contemplemos la esperanza en esta piedra blanca. Por esta razón, cuando asumimos nuestra propia culpa, cuando en respuesta a la propia asunción de la responsabilidad de Caín, el Señor le da una señal. Dice, el Señor impuso a Caín una señal para que nadie, al encontrarse con él, le golpeara. Nos dice en Génesis 4:15. Es una marca simbólica que humaniza a Caín al prohibirle ser asesinado. Una marca que lo desidentifica del asesino, reconociéndolo como un hombre que ha cometido un grave delito cuyo carácter imperdonable reconoció. Por lo tanto, Dios no desespera de ningún hijo suyo, sino que siempre le da la oportunidad de empezar de nuevo, de nacer a la vida nueva por el agua y por el Espíritu. Del costado de Cristo brotará agua y sangre. La vida nueva nace del costado del nuevo Adán, del Cordero ofrecido por la salvación del mundo. Esta es la buena nueva, que Él cambia a nuestro hombre viejo por el verdadero destino al que hemos sido creados. Si la vida nos ha llevado a la muerte y hemos tocado que somos seres murientes, Cristo nos devuelve a la vida. La fe en Cristo resalta la verdad más propia del ser humano, que somos los vivientes. Somos los que vivimos. Aunque hayas muerto, vivirás. Esta es la gran verdad de nuestra fe. Es la gran verdad del amor, la esperanza en la vida que no muere. Porque Dios es amor y quiere que todos sus hijos tengamos vida y vida en abundancia. Y paso al siguiente punto de esta clave, la fraternidad renovada, y me parece que ahora es un momento propicio para encender la luz. Me van a perdonar un minuto porque veo que se está yendo la luz natural. El tercer personaje del que voy a hablar en esta clave es José. José también es figura de Jesús. La historia de José es una historia de reconciliación, de fraternidad renovada,
Podemos encontrar la historia de José en Génesis 37, en el capítulo 2 y siguiente. Pero ¿quién es José? ¿Quién es José? Vamos a entrar en la historia de este personaje. José es el hijo amado, pero también José es el hermano rechazado. Es el hijo amado de Jacob, el hijo que Jacob tiene con la mujer más amada, es el hijo de su ancianidad. Estas palabras de el hijo amado nos recuerdan a las palabras que el Padre pronuncia sobre Jesús en el Jordán y que nos describen la identidad más honda del Señor. Él es mi hijo amado. El amor del Padre es un amor fiel, seguro, es el amor que sostiene nuestra vida, es el fundamento de toda existencia. Este amor que siente José de su padre le da como una confianza existencial. Es como cuando tú has experimentado el amor del Padre, brota del corazón como una seguridad. Es como si dijésemos, tengo un Padre, es como si dijésemos, tengo un garante, tengo una seguridad en la vida, tengo un amor que no me va a fallar. Es como si dijésemos también, tengo identidad, sé quién soy por el amor de mi Padre, porque el amor de mi Padre me revela mi propia dignidad. Pues así caminaba José por la vida y así caminaba también Jesús por Nazaret, por Galilea, por Jerusalén. Y así ha caminado también hacia la pasión. Padre, hágase tu voluntad. Y José también es el hermano rechazado. Era el hermano envidiado por sus hermanos, porque sentían que el Padre le amaba más. Y este amar más, es la clave de comprensión de la historia de José. En realidad, el amor de padre, de madre, se adecua a cada persona y es un amor único y exclusivo, ¿no? Una madre ama a todos sus hijos, les ama a todos y mucho, pero les ama a cada uno de manera diferente. Les ama más. Podríamos decir que hay un más para cada ser humano en el amor divino, en cuanto que Dios ama a cada uno de manera muy especial. Pero este más amor del Padre, que es lo que nos hace que cada uno de nosotros seamos únicos, exclusivos, especiales, puede convertirse en piedra de escándalo, en piedra de tropiezo, como les pasó a los hermanos de José, cuando este más se convierte en fuente de celos, de envidias, de comparaciones, como le pasó también a Jesús. El más que nos transforma porque en lugar de entender esta exclusividad del amor de Dios Padre por cada uno, lo interpretamos como un amor excluyente. Cuando pesamos el amor, cuando nos medimos con los otros, cuando tasamos este amor, cuando lo objetivamos, como si fuera una cosa, una posesión propia. Entonces el hombre deja de mirar de frente a la fuente del amor y se mira a sí mismo, y entonces empieza a pesar en la balanza desde sus propios criterios y rangos del amor. Y rechazamos a los hermanos porque entonces se presentan como contrincantes y como rivales. Esta es la historia de José, que fue rechazado por sus hermanos, que fue desechado por sus propios hermanos, hasta el punto que los hermanos le mataron. Le mataron.
Pero la historia de José, gracias a una serie de circunstancias milagrosas, se convirtió en una historia de reconciliación. Podemos hablar de José también como el reconciliador. El faraón le va a convertir en su mano derecha, le va a revestir con una túnica de lino. El vestido de lino es el signo de la victoria de los hijos de Dios. Así se le va a revestir también al Cordero, como nos dicen en Apocalipsis 19, del 7 al 8. El lino puro es el tejido de la reconciliación de la humanidad, de la Iglesia, del hombre de Dios. Esta túnica es el Espíritu Santo. José había sido despojado de todas sus seguridades humanas, pero Dios nunca le abandonó. ¿No nos recuerda esto a Jesús? Dice que después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos con los que hicieron 4 lotes y la túnica. Jesús en la cruz estaba desnudo para que todos pudiesen mirar al que traspasaron. Y de su costado manó sangre y agua. De su costado manó este agua que es el símbolo del Espíritu, que habla de la fecundidad espiritual. Bueno, pues José prefigura, por tanto, a Cristo, y tras el sacrificio de José, de Jesús, va a ser revestido del Espíritu que va a purificar el corazón de todo mal, de todo rencor, de todo sentimiento de venganza, de odio, de rechazo. José va a ser una criatura nueva por el Espíritu. Y entonces sabemos que en la historia de José, él se ha convertido, como decía antes, en la mano derecha del faraón de Egipto, y en una época de hambruna, sus hermanos también vienen a Egipto a pedir comida y resulta que él es el que reparte directamente esta comida, el que distribuía el grano a todo el mundo, y cuando vienen sus hermanos, él sí los reconoce, pero en un primer momento no se desvela porque él se da cuenta que han cambiado tantas cosas y sufre al verlos pues una especie de shock, y José necesita tiempo para asumir el encuentro con estos hermanos, para aceptar que él mismo ha cambiado, para reconciliar este pasado ahora desde este encuentro directo. Y por otro lado, pues José también necesita saber si sus hermanos también han cambiado como él, y reacciona de alguna manera poniéndoles en un primer lugar a prueba a sus hermanos y les trata con una cierta dureza para verificar si realmente ellos ahora buscan el bien, si están arrepentidos, si han asumido su culpa, ¿no? Y hay un momento donde él no puede más y estalla en un llanto conmovedor. Pero yo me quiero detener, o sea, creo que la historia de José es fascinante y hablar de ella nos llevaría mucho tiempo. Yo me quiero detener en el final de la historia de José, en Génesis 50, versículos del 15 al 21, donde se nos narra la culpa de los hermanos. Ya se han encontrado, José se ha presentado ante ellos, les ha dicho que ha reconocido que Dios se ha servido de su historia para hacerle bien. Y podemos ver en este diálogo que se nos narra en este episodio, en el diálogo entre Judá y José, que la reconciliación que se da entre José y sus hermanos tiene lugar en torno a la figura de su padre, ¿no? Porque Judá se interpone para no causar la muerte del padre al privarle de Benjamín, cuando José pide que se quede el hermano pequeño con él. Y José, por otro lado, se declara dichoso al saber que su padre vive todavía y al saber que le puede volver a ver, ¿no? Pero tras la muerte de Jacob, tras la muerte del padre de José y de los hermanos temen la venganza de José. Sí, José nos ha perdonado porque vivía nuestro padre, pero ahora que ha muerto, piensan que a lo mejor se venga de ellos, que antes les había perdonado por consideración a su padre. Y piensan que todo puede volver a cambiar. Y por eso deciden actuar antes de que José les haga daño, porque sienten de algún modo que el conflicto familiar no se ha concluido, no se ha solucionado.
Y sin embargo no hay nada en la actitud de José que haga pensar esto, pero así lo sienten los hermanos. Es decir, vuelve a surgir en los hermanos el sentimiento de culpabilidad y se proyecta en pensar que José se va a vengar de ellos, ¿no? A ver si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el mal que le hicimos. Leemos en Génesis 50:15. Y cuando se deciden hablar con José, es este mal el que subrayan con insistencia, calificándolo de rebeldía, de pecado, de culpa, implorando 2 veces el perdón en aquel a quien ellos reconocen ya como su víctima. Es verdad que les inspira un temor. De hecho, podemos ver esto en el detalle de que envían a un mensajero, no se atreven a ir ellos en persona. Y por otro lado, en sus palabras vuelven a recurrir a la figura del padre, ¿no? Para pedirle que les perdone, que les perdone. Indudablemente vuelven a actuar con astucia por última vez, pero es para pedir por fin que sea reconocida la verdad de su culpa, que aún los separa de José. Al escuchar esto, José le embriaga de nuevo la emoción, y igual que antes, en este primer encuentro con los hermanos, ellos se habían arrojado de nuevo a sus pies pidiéndole perdón, ofreciéndose para recibir el castigo, el merecido castigo que ellos consideran que tienen que recibir. Pero esto es lo que le obliga a José a tomar claramente una postura en relación con su culpa, una postura que es la que les hace temerlo hoy. José no se echa atrás. José comienza por rechazar el castigo que ellos proponen, porque él dice que se niega a ocupar el lugar de Dios y de golpe desmiente lo que los hermanos piensan de él, que le achacaban como una especie de voluntad de dominio sobre ellos. Y que esto sea así nos indica que la vida ha triunfado en José, porque José perdona a sus hermanos de corazón. Es consciente de que es Dios es el único que puede decir de ellos. Y haciendo que triunfe la vida, que triunfe el perdón, triunfa la vida de José, la de los egipcios y también la de la familia de Jacob. Entonces la victoria de José está en reconocer el dedo de Dios, está en reconocer que ha querido convertir el mal en bien, el mal en bien. El perdón de José es central en su historia, porque una vez que José reveló la identidad a los hermanos, ellos estaban atónitos, aprensivos, pero él les dice: no temáis, aunque vosotros pensabais hacerme daño, Dios lo pensó bien para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso. Es decir, José hace una lectura de su propia vida en clave de fe que le hace pues no escoger la venganza, sino escoger el perdón. El perdón. Por eso José es el reconciliador, el que abraza de nuevo a sus hermanos, como vemos en esta imagen, el que da otra oportunidad a aquellos que le han hecho daño. Y todos estos personajes de los que he hablado, Abel, Caín, José, son figura de Jesús. Vamos a entrar ahora, finalizando esta clave, en la muerte de Jesús, que es el hijo y el hermano. Hasta ahora hemos hablado de diversas historias del Antiguo Testamento, de nuestras propias historias de algún modo, como decía antes, nosotros somos Abel, Caín, José, pero la plenitud de todo esto está en Jesús, en su muerte, en la muerte del hijo y del hermano.
Todas las historias que he narrado nos ayudan a entrar hoy en el sentido de la muerte del Señor Jesús. Es a Él a quien contemplamos en este día de pasión. Es Él el que muere en la cruz. La vida nos viene por Él, nos ha venido por Él, y Él ha consumado su vida entre nosotros para darnos la vida que no pasa. Por amor al Padre y por amor a los hermanos. Esto ha quedado claro en la historia de José, pero también en la de Caín. El paso de la muerte a la vida no está en nuestras manos. Este paso nos lo da Cristo Jesús, que es donde se realiza la plenitud de la vida a la que todos hemos sido destinados. Jesús es, por tanto, el Hijo muerto. Jesús es este Hijo, el que muere para darnos a conocer el amor del Padre. Con su muerte nos trae la vida que empieza en la cruz. Allí somos redimidos. Jesús en la cruz es como si nos dijese, aquí estoy. Y en este aquí estoy Jesús nos ofrece la plenitud de la vida. Él mendiga nuestro deseo de vida. Él desea nuestro deseo, está sediento de nuestra sed de vida. El Dios crucificado, que poco después de haber gritado, tengo sed, se deja ahora atravesar el corazón para hacerse fuente, Si conocieras el don de Dios, dice Jesús a la samaritana, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Le pedirías tú y él te daría el agua viva, ¿no? Tengo sed, pero es Él el que nos da de beber, por eso de su costado mana sangre y agua. He querido poner esta foto que nos recuerda esta fuente que emana del costado de Cristo, esta agua y esta sangre a la que todos tenemos que ir a beber. Pero somos capaces de encontrarnos con este Dios que mendiga nuestro deseo de vida. Vivimos un momento de contradicción, como decía al principio de esta clave. Vivimos un momento donde tememos a la muerte sin amar la vida. Vivimos como si la vida fuese un testimonio de muerte, como si la vida fuese una suspensión temporal de la muerte. El temor a la muerte nos impide amar la vida. Es como si la conciencia del hombre estuviera huyendo continuamente de la muerte a la vida y de la vida a la muerte, como si no pudiésemos pararnos a vivir y a morir. Si el destino de la vida es la muerte, ¿cómo puede haber un espacio de deseo en el corazón del hombre? Porque el corazón del hombre solamente vive cuando tiende hacia lo infinito, hacia la eternidad, hacia la vida. El destino de la vida no es la muerte, sino la vida misma, la vida eterna. Pues Jesús ha llegado a Jerusalén, ha abrazado su pasión, su cruz, ha corrido hacia el misterio pascual, hacia el ofrecimiento de sí mismo, hacia el don de su vida. Nada puede impedir a Dios que en su libertad nos dé esta vida sacrificándose a sí mismo. Es necesario, por tanto, volver la mirada a la cruz. Es necesario, por tanto, volver la mirada a Jesús muerto en esta cruz, mirar en él el drama humano y contemplar en esta cruz la mirada de Cristo, que mirándonos no ve un espacio de desesperación y menos de condenación, sino ve nuestra miseria que atrae su misericordia. En la cruz Él nos devuelve la vida eterna, la vida en abundancia.
Y Jesús también es este hermano reconciliador. Jesús en la cruz nos devuelve la vida, pero nos la devuelve a todos, a todos. Él es el Hijo. Nosotros somos hijos en el Hijo y hermanos, por tanto, en Él. Él ha venido en nombre del Padre a buscar a sus hermanos, a dar la vida por cada uno de los hombres, por cada uno de sus hermanos, para reconciliarnos y darnos la vida nueva que nace en Él. En la cruz nos deja muy claro en qué consiste la plenitud del amor, en que debemos amarnos igual que Él nos ama mutuamente. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús en la cruz se revela, por tanto, como hermano de todos, como hermano que es capaz de recrear la fraternidad desde la reconciliación. Cristo da la vida por nosotros y por eso también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Leemos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. Debemos amarnos mutuamente como Él nos amó. Él nos enseña a amarnos, a perdonarnos. Esto es lo que hicieron también los mártires. Llevados por este amor ardiente, entregaron también su vida. Pero aunque los hermanos mueran por los hermanos, ningún mártir ha derramado su sangre para el perdón de los pecados, para el perdón de los pecados de sus hermanos, como lo hizo Él por nosotros en la cruz. Este derramar su sangre por nosotros lo ha hecho no para que lo imitemos, nos ha dado ejemplo para que nos congratulemos con Él, dice San Agustín. Nosotros no podemos igualarnos al Señor, incluso aunque demos testimonio con nuestra sangre como los mártires, porque Él era libre para dar la vida, era libre para volver a tomarla. Nosotros, sin embargo, no vivimos todo el tiempo, no vivimos todo el tiempo que queremos y morimos aunque no queramos. Él, en el momento de morir, mató en sí mismo a la muerte. Nosotros hemos sido librados de la muerte por su muerte. Él no necesitó de nosotros para salvarnos. Nosotros sin Él nada podemos hacer. Él a nosotros sus sarmientos se nos dio como vid. Nosotros separados de Él no podemos hacer nada. Son palabras de San Agustín que hemos leído en el oficio de lecturas del miércoles santo. San Agustín nos recuerda que Jesús en la cruz nos ha revestido de su vida, de la vida eterna, porque Él es la vida, la vida. Y ya quiero terminar esta reflexión con las estrofas de un himno que cantamos en toda esta Semana Santa, pero especialmente en este día de Viernes Santo. Este himno que viene a ser como una síntesis de todo lo que he explicado en esta clave, pero de una síntesis poética por la belleza singular que tienen sus estrofas y por la profundidad estremecedora que nos expresa. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo en hoja, en flor y en fruto. Dulces clavos, dulce el árbol, donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Pues ojalá, contemplando hoy la cruz de nuestro Señor, descubramos que nuestra vida empieza, porque vuelve la vida. Él redime nuestra condena, ¿no? Dice más adelante este mismo himno, la gracia está en el fondo de la pena y la salud naciendo de la herida. Pues que el Señor Jesús en la cruz nos dé esta plenitud de vida y le gritemos hoy a sus pies que nos dé esta vida nueva que necesitamos. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Les propongo para meditar estos textos que he descrito. Por un lado, que puedan leer la historia de Caín y Abel, donde se narra
este asesinato, Génesis 4, del 1 al 16. Por otro lado, también les propongo que puedan leer la historia de José, los versículos a los que me he referido del rechazo de sus hermanos y del perdón que José les otorga, Génesis 37, Génesis 37, versículos 2-36, Génesis 45, del 1 al 14, y veo que se me ha olvidado poner Génesis 50, que es donde José les da el perdón definitivo a sus hermanos. También podemos encontrar la historia de José en Hechos de los Apóstoles 7, versículos 9 al 18. Y por último, les invito a contemplar a Jesús en la cruz a través del pasaje de Juan 19, 28-37, donde contemplamos cómo nos dice tengo sed y cómo se nos narra que de su costado brotó el agua y la sangre. Preguntas que nos pueden ayudar a la reflexión del día de hoy. ¿Qué muertes he vivido? ¿De qué muertes he huido o he pasado de largo? Estas preguntas se las hacía al principio de la clave. Es decir, ¿cuáles son mis muertes? ¿Qué es lo que me mata por dentro? Pregúntate también si eres un hijo muerto. Puedes preguntarte también en esta mañana por tus agresividades, si te dejas llevar por la envidia, por los celos, por las comparaciones. Pregúntate a quién rechazas, a quién das muerte en tu comunidad, a quién das muerte en tu familia, en tu círculo más cercano. Pregúntate si reconoces tus culpas, si asumes con responsabilidad el daño que has provocado a otro, si pides perdón. Y también pregúntate por las heridas que has estado negando, por las heridas a las que te has aferrado. Y al final pregúntate con cuál de todos los personajes que he descrito te identificas más. ¿Con Abel? ¿Con Caín? ¿Con José? ¿Tal vez con Jesús? Bueno, pues que hoy sea un día donde esta sencilla reflexión te ayude a entrar en el misterio de Jesús. Para eso te animo a que des nombre a tus heridas, que pongas nombre también a tus ofensores, que contemples a este Jesús en la cruz que muere por ti, que muere también por los que te han hecho daño. Pide hoy la gracia del perdón, pero sobre todo pide hoy al Espíritu que te llene de Él, que te dé la vida nueva que necesitas. Esta última imagen de este pintor que nos ha acompañado en esta reflexión se llama Cicatriz. Solo asumiendo nuestras cicatrices, nuestras heridas, solo dejándonos curar por aquel que se ha dejado herir, por aquel que se ha dejado atravesar, la salud está naciendo de la herida, de su costado. Pues he concluido esta meditación, hermanos y hermanas, y deseo pues que en este día de Viernes Santo pues el Señor les salga al encuentro a través de su pasión y puedan reconocer en Él la vida nueva que nos trae, se dejen inundar de su vida, de su amor y podamos nacer de esta contemplación de la cruz, de este encuentro con Él, con el hombre que sufre, podamos encontrar la vida nueva que Él nos trae. Feliz día de Viernes Santo.